como que son las únicas opciones. ¿Alguna vez te pasó de sentir que alguien que ya no está te deja una señal o sentís algo que no sabes explicarlo de forma racional? ¿O alguna vez tuviste una intuición tan fuerte que te hizo llevar a tomar otra decisión de la que pensabas que ibas a tomar? Hace unos meses atrás me pasó de conocer a Caro, que ahora ustedes la van a conocer un poquito más, y nos compartimos cosas muy personales que ninguna se había animado a compartir de forma pública. Y bueno, y en este trabajo de atravesar esos miedos, estamos hoy acá las dos juntas, atravesando este miedo juntas, para poder compartirles cosas que siento que mucha gente por ahí se puede identificar y le haya pasado lo mismo, de vivenciar cosas por el estilo y de no haberse animado a compartir todo esto, y por ahí se pueden encontrar un poco también en este episodio. Así que hoy les traigo a Caro como invitada para que me acompañe en este viaje y en este proceso. Caro, bienvenida. Muchas gracias, Analía, por la invitación. La verdad que es un viaje muy largo que para mí es un honor estar acá. Y creo que hablar de esto es algo que deberíamos hacer más, porque muchas veces lo hacemos con amigos o con familia y Sí, no nos encontramos la contención, tal vez, o el entendimiento, o el interés del entendimiento a la situación. Y a veces con amigos terminamos encontrando personas que le pasa lo mismo y a veces también tiene una explicación, que fue lo total. que a mí me pasó, que algunas partes yo no entendía y a través de la terapia logré entender cómo funcionaba la mente humana, que es asombroso. Total, me pasó igual. Bueno, para entrar un poquito en contexto y que ustedes vayan conociendo un poquito por qué estamos haciendo este episodio, en la conversación que tuvimos con Caro, una de las primeras veces, ella me compartió un poco sobre su infancia, y me gustaría saber si te animarías a contar un poquito cómo fueron tus primeras experiencias, esas experiencias que no son para nada racionales, que no tenés cómo buscarles una explicación racional. Tal cual. ¿Y cómo lo viviste vos siendo niña? Para mí era algo normal, o sea, yo vivía situaciones que para mí eran la normalidad, pero que veía que, por ejemplo, mi madre le tenía mucho miedo y no entendía por qué, porque si yo veía algo y estaba ahí, pensaba que todos veían y Claro. no todos veían lo que estaba ahí. Y tengo vagos recuerdos porque era muy chiquita, pero sí, por ejemplo, me acuerdo que a veces veía sombras que siempre que antes de dormir como que se paraban al lado mío en la cama o al lado de mi madre, ¿no? Porque dormíamos en la misma habitación. Y mi madre, cada vez que yo le decía o que a veces tenía alguna pesadilla y me daba miedo, mi madre me decía que dejara de inventar historias, porque muchas veces los adultos se cierran a la idea de que eso pueda ser real, y más cuando un niño desde su inocencia lo dice, porque te digo de una niña que tenía 5 años. Claro. Entonces, en esa época no había celular, no había internet. Entonces, yo también venía de una familia que estaba de escasos recursos, entonces estaba apenas conociendo lo que era la tecnología y no tenía como inventar algo, digamos, porque había visto en un dibujito o porque, viste, que a veces uno tiene contactos Claro. y los niños inventan historias. Pero yo sí veía todas las noches lo mismo y se repetía y se repetía, y para mí era una normalidad. Un día tuve una experiencia de que yo jugaba con una amiga y éramos muy chicas todavía. Y ella tenía una computadora que le habían regalado, de esas antiguas, que para aprender demoraban como 15 De minutos. las cuadradas y ella. Sí. Y me acuerdo que esa noche yo estaba atrás de ella, estábamos recién aprendiendo a aprender lo que era la computadora, no sé, tendríamos 9 años para ese momento. Y era de noche, en vacaciones, entonces podía quedarme hasta más tarde. Y resulta que veo que como que veo una sombra atrás de ella, ¿no? Entonces cuando veo esa sombra me puse muy nerviosa porque esa sombra tenía la forma, digamos así, bueno, no sé cómo explicarte, de la persona que le había regalado la computadora a ella. Que ya no Porque estaba más esa persona. no, sí estaba, o sea, hace poco le había regalado la Ah, ok. computadora. Entonces, es que esa persona se vestía de una forma muy peculiar. Tenía siempre un gorro de esos antiguos, ¿viste?
se vestía siempre con camisa, con un pantalón, entonces la forma de la persona era muy reconocible, Ok. aunque no lo vieras en una foto borrosa, lo reconocerías por su forma de vestir. Entonces cuando yo vi eso me asusté y salí corriendo, ¿no? Salí corriendo, llegué a casa llorando, le dije a mamá que había visto eso, que me parecía que el vecino, porque era un vecino de ahí, estaba mal. Y mamá me dice, ay, no digas eso, vas a asustar a tu amiga, vas a asustar a la gente. Y desde niña me pasaba de que cuando me pasaban esas situaciones yo me ponía muy insistente, porque como para mí era la realidad y me parecía que nadie más lograba ver, Claro, no te creían. Sí, claro, no sí. lograban ver tal vez la profundidad de lo que estaba pasando, yo de niña entendía que algo pasaba. Entonces, ese señor tenía la particularidad de que no tenía familia y vivía solo, entonces con nosotras él era como un abuelito, digámoslo así. Entonces yo le decía a mi amiga, le digo, mira que, ¿por qué no vamos a ver, ¿no? A nuestro vecino, a ver cómo está, a nuestro amigo que siempre vamos allá? Y íbamos a estar cerrada la casa. Y pasó 1 o 2 días y siempre cerrada la casa. Y era extraño porque él siempre estaba ahí, a partir de esa noche, porque antes, como te digo, él le había regalado la computadora. Claro. Entonces yo insistí tanto, tanto, que ya mi amiga le dijo a su padre, vamos a ver si pasó algo porque no lo he visto, ah, estará viajando. Entonces, igual el padre por nuestra insistencia vamos con él, y empieza a golpear la puerta y se escuchaba un ruido adentro, pero se sentía mucho olor a gas, muy fuerte. Entonces, como que eso fue una señal de alarma, él quiso llamar a la policía demoró un rato, en esa época todo era demorado porque tenías que ir a los teléfonos antiguos y demás. Y me acuerdo que cuando estaba por llegar la policía, él no se aguantó y quiso abrir la puerta, y cuando abrió la puerta nos corrió. De ahí nos dijo que nos teníamos que ir, que él se encargaba, ¿no? Tan me fui a casa. De todas formas, yo ya no iba casi a la casa de mi amiga porque le tenía un poco de miedo a lo que había pasado, ¿viste? Claro. Porque nunca me había pasado de ver algo más. Siempre veía poner esa sombra cuando me iba a dormir, pero ya era para mí una normalidad. Bien. Y resulta que después nos enteramos de que él, esa noche en que yo lo vi, él había tenido un infarto mientras estaba cocinando y trató de acercarse a la puerta para pedir ayuda, pero quedó a medio andar, o sea, no logró abrir la No puerta. llegó a la puerta. Sí. Y como él vivía solo y no tenía familia, nadie se enteró, nadie sintió su falta, no ser nosotros que éramos los vecinos. Y la mayoría de los vecinos había dado por sentado que le había viajado. Entonces, por una parte era un peligro la situación porque había gas saliendo, porque llegó un momento que se empezó a derretir la olla, a derretirse todo. Y por otra, yo sentí mucha tristeza porque sentí que él estaba buscando ayuda en ese momento, pero yo era una niña y no había como hacer algo al respecto ni entender la situación. Bien. Y ahí me acuerdo que mi madre, reaccionando a eso, se sintió miedo, obviamente. Creo que cualquier madre se asustaría por su hijo. Y me llevó a una psicóloga. Y la psicóloga infantil, bueno, se encargó de hacerme todos los estudios, de hacer todos los análisis, porque evidentemente a mí me parece que cuando pasan estas cosas, lo primero que hay que hacer es tener una opinión médica. Ujú. Y la psicóloga le dijo que ella me veía como una niña normal, pero que evidentemente algo diferente tenía que aún la ciencia no podía explicar. Pero que la ciencia no pudiera explicar no significaba que no existiera. Entonces mi madre de ahí como que me empezó a prestar más atención, digamos, a las cosas que yo decía o hacía, pero siempre con el miedo de lo desconocido, porque viste que los seres humanos somos personas muy racionales y muy científicas. Yo hoy en día a veces siempre tomo las cosas con pinzas, digamos, y busco una explicación racional primero y después lo llevo para el lado más espiritual o paranormal, como le quieras llamar. De esa experiencia me quedó mucho el que a veces uno debe actuar. Yo siempre me pregunté si yo pudiera haber hecho una diferencia entre que esa persona perdiera la vida o no. Es una Ujú. duda que me quedó en su momento, porque él estuvo con ese infarto un par de horas, o sea, él no murió Enseguida. enseguida.
según los análisis que le hicieron, él estuvo vivo por un par de horas. Y yo me preguntaba si pudiera haber hecho algo al respecto, si yo entendiera mejor lo que me pasaba o lo que sentía. Entonces ahora de grande no me pasa casi, porque son situaciones que a veces le pasan más a los niños, Ujú. pero sí cuando pasa, a- me vuelvo a esa insistencia de decir algo o hacer algo, porque me parece que si a alguien le llega esa información de cierta forma, por alguna razón, por algo es. Bien. Igualmente, ese razonamiento que vos haces, que entiendo, ¿no? Que tratas de racionalizarlo. Claro, Y te reentiendo porque yo estoy igual, trato de racionalizar todo. Em, Siento que tampoco tiene mucho sentido porque si te pasó siendo niña, era porque era para pasarte siendo niña y vos siendo niña no tenías la capacidad o la madurez claro. como para saber reaccionar frente a eso. Yo creo que fue una experiencia o una de tus primeras experiencias seguramente. Sí, fue una de las, o sea, que yo recuerdo, Ahí claro, va. sí por el nivel de susto que Bien, me llevé, porque como te digo, las sombras que yo veía eran algo normal, que para mí siempre estuvieron ahí, pensaba que cualquier persona lo podía ver. claro. Ahí, en ese momento fue cuando yo entendí que no todos veían lo mismo, Wow, porque mi amiga no lo vio y no lo vivió de esa forma. claro. Y yo cuando, como te digo, cuando yo vi la sombra ahí, yo sentía que la estaba tocando, ¿viste? Que le estaba poniendo las manos en los hombros en realidad. Pero ella no sentía nada. Y yo sentí todo el miedo por las dos y me fui volando. Claro, Y ahí yo me di cuenta que no era común. claro. Y vos entendiste que no todo el mundo le pasaba lo mismo. Exacto. Eso de que vos me decís de que ella te llevó al psicólogo, es Es como que que, en realidad yo porque vos fue pienso, una predicción. no fue una predicción, sino que estaba pasando en el momento. Según lo que dieron los informes, era la hora que le estaba dando el infarto, que empezó el problema, la hora que yo lo vi. Y después de eso él estuvo un tiempo en esa situación hasta que terminó de fallecer. Entonces yo pienso que él estaba buscando ayuda porque él se cayó en esa acción de pedir ayuda. Y vos cuando lo viste apoyando en sus manos la sombra Sí. sobre tu amiga, ¿vos recordás qué sentiste? Yo sentí miedo. Lo que te puedo decir es que sentí miedo porque hasta ese momento de los 5 a los 9, para mí simplemente eran sombras. Nunca había visto que hubieran tocado, Ah, hecho, bien. Claro, que hubieran nunca, realizado una acción. claro. Y yo no tengo claro porque era muy chica, pero me parece que de alguna forma el cuerpo de mi amiga había reaccionado. Y eso fue lo que me asustó. Ponele que u- Ah, ella entend- hizo. Ah, ahí va. un movimiento, porque estábamos como en una penumbra, estaba medio oscuro, era solo la luz de la computadora que alumbraba toda la habitación. Entonces yo sentí que ella como que se movió y ahí yo dije, esto no es algo que solo veo, sino que también se puede sentir, como que Ah, razoné eso. ok. Esta persona lo está sintiendo, pero no tiene idea de lo que está sintiendo. Y nunca se lo dije. Nunca se lo dije porque fue un hecho tan traumático perder a ese vecino de esa forma para todos los que estaban ahí, que yo en ese sentido me cerré y traté de olvidarlo porque me sentía de cierta forma, aunque era niña, la culpa de no haber hecho nada. Esa te iba a preguntar, ¿cómo fue de ahí en adelante? Como te digo, mi madre me llevó al Sí. psicólogo, yo trataba de, ahí empecé a intentar darle una visión más racional a la situación, buscarle darle una explicación que pienso que sería lo que cualquier persona normal intentaría hacer. Y la verdad que la actitud de mi madre en ese sentido me pareció muy adecuada, porque a mí me parece que a los niños dan señales, tanto que puedan tener algún problema físico, algún dolor, como también como que puedan tener una habilidad diferente Ujú. o una percepción diferente. Pero ella siempre me decía, hoy en día no, en familia es una cosa, pero decirle a tus amigos, a otras personas puede ser algo que te puede generar problemas. Ella siempre tenía mucho miedo de eso. Hoy en Ah, día, en la actualidad, hay mil y un podcasts sobre temas paranormales. sí. Hay un montón de videos que son reales de cosas que no se pueden explicar. Entonces, siento que hoy igual hay una aceptación mayor hacia el tema, Sí, claro, hay más que conocimiento. los temas que uno no puede explicar, porque le ponemos
la etiqueta de paranormal, la etiqueta de espiritual, pero simplemente es algo que aún no tiene una explicación científica que se pueda probar por el método científico, pero no quiere decir que no sea real. Total, total. Yo, ¿sabes qué me pasó? Que cuando estaba leyendo el libro, que tuve la oportunidad de leerlo, lo leímos con mi pareja, Mi libro, sí. Lo leíamos siempre en la noche, que era el tiempo que teníamos libre, digamos, ¿no? Entonces leíamos 1 o 2 páginas por noche. Y llegó un momento donde empezamos a llegar a la historia de Bruno, ya cuando él estaba enfermo y su aceptación sobre la enfermedad, que empezamos a sentir, me acuerdo que esa noche sentimos una tristeza tan grande los dos, pero nos transmitió tanto, o sea, sentimos que lograste poner en palabras exactamente lo que él estaba viviendo, de tal forma que nos ponía en la situación. Entonces sentimos algo tan abrumador que ambos dijimos, no podemos seguir leyendo esto porque nos va a hacer mal. claro, a la hora de Mejor, dormir todavía. mejor vamos a dormir y mañana en la tarde, porque nunca leemos en la tarde, terminamos de leer esta parte y luego seguimos normal porque la verdad que está muy, muy emocional y de verdad nos erizaba la piel y nos hacía sentir mucha tristeza, daban ganas de llorar. Wow. Y a mí me queda la duda si a vos te generó algo mientras escribías, porque me parece que poner eso en palabras, evidentemente algo te habrá generado, pero si habrás vivido alguna experiencia más allá que no pudiste explicarlo en ese momento. Es algo común que se diga que cuando hay situaciones de mucha tristeza, mucho dolor o mucho sufrimiento, eso tenga un efecto, digamos, en el mundo espiritual. Por eso te preguntaba si a vos te había pasado algo o si habías tenido alguna experiencia que relacionada con ese Con él. tema, con él, porque fue todo de cierta forma muy brusco, fue un cambio muy grande y a veces esa aceptación a nivel personal o al nivel de que cuando uno ya no está es un poco complicada. De que a mí, por ejemplo, cuando esta persona falleció, a mí se me complicaba el entender por qué había pasado y por qué yo tenía que saberlo. Ah, bien. ¿Por qué no la muchacha esta que era más apegada a ese señor no lo vio, no sintió su despedida tal vez, y por qué yo sí sabía que eso iba a pasar y por qué lo presentí? Bien, entiendo tu pregunta. El tema del libro que vos me estás preguntando específicamente, ¿no? Si yo Sí. había vivido cosas. Lo que pasó fue que con el libro yo lo escribí en un periodo de 5 años. Enseguida que Bruno falleció, yo estaba negada a todo y peleada con Dios, con el concepto que yo tenía de Dios. Entonces en ese momento yo no escribía, no canalizaba, no me pasaba nada. Excepto una cosa que es algo que a mí me pasaba desde adolescente, que son los primeros recuerdos que tengo, pero que yo creía que a todo el mundo le pasaba, que es lo mismo que a Ok. vos te pasaba en otras experiencias. Yo desde adolescente tengo sueños lúcidos, que son sueños donde yo soy consciente que estoy soñando. O sea, estoy dentro del sueño y sé que es un sueño. Y comenzó, o sea, mis primeros recuerdos, mis primeros sueños lúcidos fueron con pesadillas. Yo Es tenía muy común. pesadillas, después aprendí, cuando me puse a estudiar, que me empecé a estudiar esto ahora de grande, me di cuenta, claro, mientras yo estaba en la pesadilla, cuando llegaba un punto donde la pesadilla era como insoportable, como que el dolor no lo podía más, mi psique decía, me tengo que despertar. Entonces Claro. yo decidía y me despertaba. Incluso había, y recuerdo hasta el día de hoy porque lo puedo aplicar, como una especie de gesto o acción interna, no la puedo poner en palabras porque no existe, Claro. pero es como un movimiento interno dentro de mi psique que hace que yo me despierte y que lo puedo Entiendo. hacer de forma voluntaria. Entonces me pasaba eso, no lo compartía con nadie porque real creía que era lo que le pasaba a todo el mundo, hasta que falleció mi padre, cuando yo tenía 16 años. Pero antes que falleciera mi padre, me pasó de ponerle un mes antes. Yo recuerdo que lo estaba escuchando a mi viejo mostrar unos dibujos que yo le había hecho, porque a mí me encantaba, tipo Día del Padre, cumpleaños, en lugar de comprar cosas porque no tenía trabajo y no tenía Claro. dinero, me encantaba hacer dibujos y cosas.
Y mi padre mostrándole a todo el mundo, a los amigos y no sé qué lo que le había hecho. Y yo escuchándolo de lejos, porque estaba en mi cuarto y como que me sentía orgullosa de que mi padre mostrara lo que yo sabía hacer. Qué lindo. Se me vino como un miedo de la nada de que él se muriera. Y en ese miedo que se me vino, me acuerdo que yo me acosté triste, llorando, sintiendo el miedo de que mi padre se muriera. Y después de estar ahí entre que lloraba y pensaba, pero qué estúpida, o sea, si eso no está pasando, ¿por qué no? Claro. Se me fue, ponele que al mes o a las semanas mi padre fallece de un día para el otro, de un momento para el otro, porque recuerdo de darle un beso de buenas noches y esa misma noche fallece. En ese momento no me hice muy consciente porque realmente no sabía un montón de cosas que sé ahora, pero enseguida que papá falleció empecé a tener muchos sueños lúcidos con él, al punto de tener 2, 3 sueños lúcidos por semana. Es una banda. Era un montón. Un montón que hasta psicológicamente a mí me hacía mal, porque ¿qué Claro. pasa? Yo en los sueños entraba en el sueño con mi padre, sabiendo que mi padre se había muerto y haciendo todo lo posible para que mi padre no se muriera otra vez. Entiendo. Y se volvía a morir. Entonces cuando yo me despertaba era como que otra vez el duelo de cero, el duelo de cero, el duelo de cero. Así estuvo un año. En ese año fue el año donde yo me fui a vivir con Bruno Roma, con quien me casé. Y me pasó de que se lo compartí, porque claro, ya Claro. compartíamos vida, entonces le digo, ¿sabes qué me pasa esto y me hace mal? No sé qué, papá. Esa es la parte más difícil, ¿no? El de compartir. El de compartir, y Sí, principalmente con alguien que está saliendo, que recién se mudan sí, juntos, porque la otra persona se puede asustar perfectamente de la re. situación. Es que compartir lo feo, las sombras, como le dicen, es un montón. Entonces, qué importante es cuando del otro lado hay contención. Totalmente. Bueno, se lo comparto y se me ocurre la idea de escribir una canción sobre eso. Escribo esa canción que hablaba del sueño, de los sueños que se repetían. Claro. Y después que escribí esa canción, que la única persona que lo escuchó fue Bruno, que Wow. cuando se la canté, Bruno se emocionó, se le cayeron las lágrimas. Lo primero que me dijo fue, no se lo muestres a tu madre, porque si yo lloré, tu madre, pero se va a derramar en lágrimas. Y después que escribí esa canción, que se la mostré, que me sentí mejor, no tuve más sueños lúcidos con papá. Se terminaron. ¿Y todavía tenés esa canción oculta? No. O sea, se me fue. No puede ser, nos vas a dejar a todos con la Se curiosidad. me fue. La había escrito a mano, porque claro, en ese momento tampoco había la tecnología que hay hoy. Y no la canté más Claro. y se me fue. Y ojalá algún día en alguna canalización la pueda traer, pero ahora, si me decís, no la tengo. Es increíble. Pero bueno, en fin, sigo la historia. Pasó tiempo y cuando llegó lo del fallecimiento de Bruno, que te estoy hablando que fueron 11, 12 años después de eso, em, Bruno fallece y a las semanas, sí, capaz que a las semanas, tuve mi primer sueño lúcido con él. Menos, ponele 2 semanas. Y en mi primer sueño lúcido fueron increíbles, porque ahí empecé a tener una seguidilla de sueños lúcidos con él y fue todo un proceso, porque en el primer sueño él estaba sentado como en un cordón, yo sabía que él había fallecido y él estaba confundido. Él me decía que no entendía qué estaba pasando, no sabía dónde estaba, entonces le cuento, le explico, y en ese momento me despierto. Luego del próximo sueño lúcido, él ya no hablaba tanto y él estaba mucho más tranquilo. Y así empezaron a pasar experiencias atrás de la otra, hasta que le escribí la canción. Como que todo empieza con el patrón de que algo de cierta forma te está preparando para lo que va a pasar, como el sueño con tu padre, y termina en una experiencia que la terminas plasmando en una canción, en un libro o en algo artístico que ayuda a más personas también. Es impresionante porque también me di cuenta que el detonante de esa habilidad, por decirlo de una manera, siempre es el dolor. Es como, viste que te dije que mis primeros sueños lúcidos fueron las pesadillas. Sí, Hay una frase que yo escribí en mi libro, que la digo a raíz de esa experiencia, de que uno cuando está todo bien, cuando vos estás en un sueño que es re lindo, vos no sentís la necesidad de despertar. tal cual, Está todo bien, vos no lo querés mover. En el único momento que nace la necesidad de despertar es cuando no podés más, es cuando estás sufriendo. tal cual. Y siento que en mi vida real, y la pongo real entre comillas porque desde que empecé a estudiar lo que son los sueños lúcidos,
yo ya no sé tanto si la realidad que nosotros tenemos es totalmente la real. Claro. Y capaz que suena re loco, yo hoy la verdad que vengo acá sin filtros, que piensen lo que quieran, pero es que se da todo tan parecido, es como que una cosa es un espejo de la otra y las cosas que yo aprendo en mis sueños lúcidos, tarde o temprano, es como que se reflejan en la realidad y viceversa. Yo tengo una teoría muy personal en base a todo lo que me pasó en mi infancia, porque yo también me pasaba que tenía pesadillas, pero yo tenía pesadillas, que ahora me había olvidado, pero me acordé, a un nivel que yo todas las noches, a la misma hora, me despertaba gritando. Mi madre, o Wow. sea, yo dormía con mi madre justamente por eso, porque como yo me despertaba gritando y con ataque de pánico, muy desesperada, siempre me despertaba con un terror tan grande que mi madre me tenía que acompañar, me hacía cariño hasta que me durmiera, a veces me costaba mucho volver a dormir, pero era todas las noches incesantemente hasta que gracias a Dios llegó un momento que paró. Es como que ahí pude manejarlo mejor. A veces me pasa que los tengo, pero también, como vos decís, encontré la forma de despertar de eso de una forma más tranquila y empecé a darme cuenta que era algo lúcido, era un sueño lúcido y no era la realidad, porque yo cuando era niña veía como que eso me estaba pasando en la vida real. Claro, O sea, no diferenciaba, la mente de un niño es diferente a la de un adulto. claro. Y lo que pienso un poco es que a veces esa realidad diferente o que la ciencia aún no puede explicar, convive con nosotros y cuando dormimos muchas veces es cuando logramos acceder a ella de forma más fácil, porque todas nuestras defensas y nuestras creencias y todo lo limitante que vamos a tener, como que se duerme con el ego, digamos, se duerme con esa parte racional y accedemos a eso de una forma más rápida y según la ciencia soñamos un montón y no recordamos ni la mitad de lo que soñamos. Entonces, que tengamos sueños lúcidos es algo muy difícil de lograr y de recordarlo más aún. Total. Yo siempre lo que hacía, que por muchos años hice, fue anotar, tener un cuaderno al lado de mi cama y anotaba todo lo que soñaba, porque yo sentía que algo la vida me quería decir en los sueños. Y ahí fue cuando las pesadillas empezaron a desaparecer y empecé a tener sueños más tranquilos. Hoy en día casi no sueño, pero cuando sueño trato de siempre anotarlo. Qué interesante. Vos sabés que yo empecé con esto cuando empecé a estudiarlo, que fue ahora de grande. Empecé a hacer la práctica de tener un cuadernito al lado, empecé a escribir, empecé a estudiar sobre las simbologías, porque veía que muchas veces en mis sueños habían muchos símbolos. Hubo uno en particular que tuve con mi padre hará un par de años atrás. Pasé mucho tiempo después sin soñar con papá, pero alguno que otro me aparecía. Claro. Y ese sueño era lleno de símbolos, porque aparecía en un mar con mucha gente, yo con miedo de entrar al mar, mirando hacia atrás, en el medio del mar aparecía mi viejo, venía a buscarme, me subía en la upa como que fuera niña, Claro. sentía todo, la temperatura del agua en su piel, la temperatura de su piel caliente del sol, o sea, era una locura la cantidad de detalles y de símbolos que sentía en el sueño Y que puedes recordar hasta ahora. y que puedo recordar porque los escribí. Porque aprendí que al escribir, claro, se refuerza el recuerdo en el cerebro, entonces es mucho más fácil recordarlo. Y en esto que empecé a estudiar sobre los símbolos, aprendí también técnicas para poder despertar adentro del sueño. Y una de ellas, que la voy a compartir, que no recuerdo el nombre de esta persona porque lo encontré en YouTube y es un especialista de sueños lúcidos que enseña técnicas como para poder inducir sueños lúcidos y poder darse cuenta, ¿no? Poder Claro. despertarse. Y una de ellas es usando las manos. Entonces decía que muchas veces las personas o se miran las manos o se estiran un dedo. Prueben y ahí él te explica, ¿no? Que en la vida diaria, o sea, mientras estés despierto, que generes la costumbre de estirarte un dedo en momentos claves donde estés presente y te estés dando cuenta, a ver, me voy a estirar un dedo para chequear a ver si no estoy soñando. Hago esto. Entonces, al repetir esta acción, vos generás esa función, esa Claro. conexión neuronal en tu cabeza, cosa que después en el sueño lo puedas hacer, te puedas acordar. Empecé a hacerlo. Dije, bueno, total, no pierdo nada con intentar. Claro. Empecé a hacer eso en momentos claves. Y hubo un momento donde yo estaba en mi cuarto, no sé qué, saliendo del cuarto, y cuando salgo del cuarto noto algo diferente acá en el living.
Y cuando noto algo diferente, se me da por hacer así. Y cuando hago así, Caro, Te despertás. se me estira. ¡Ay, qué Se me impresión! estiró. Y cuando se me estiró, estoy soñando, no puedo creer. Fue la primera vez que logré darme cuenta, tipo, con una acción, Claro. de forma voluntaria. Entonces, claro, cuando me di cuenta que salí del cuarto y como que quería venir a contar, pues me despierto. Y después me empezó a pasar en sueños muy pavos, muy comunes, donde uno de ellos estaba caminando por Garzón con mi amigo José y estábamos yendo no sé dónde y en eso se me da por como, aparte siempre pasa en esto, que es en momentos claves donde me vuelvo presente, Claro. donde observo detalles de cosas y ahí es donde me doy cuenta si estoy soñando, si no estoy soñando, donde me despierto en sueños lúcidos. Se me da por mirarme y cuando me miro me veo una blusa verde que tengo que me encanta, que es con cuellito, y veo que me queda floja. Y esa blusa me queda súper apretada. Claro. Entonces que voy caminando y miro y me hago así, me miro la ropa y veo que está floja. Y le comento al José, José, amigo, estoy soñando. Me mira y me dice, marico. ¿Cómo Muy que estás realista. soñando? Sí, ¿cómo que estás soñando? Estamos dentro de un sueño mío. Le digo, estoy segura, esta blusa no me queda así. Se lo dije y me desperté. Y ahí empecé a darme cuenta que cuando me doy cuenta de que estoy soñando, algo que no sé si es adentro de mi conciencia o es algo externo, no sé, Sí. es como que me sacan, como que me salgo. ¿Y no le contaste a José esa experiencia? Sí, le conté y piraba. Es más, se lo conté a él, se lo conté O a sea, otros amigos también. me hiciste acordar de que un amigo mío una vez me contó que él había soñado también con su pareja en realidad. Había soñado que estaban en un lugar, no sé, como que estaban cumpliendo un sueño que tenían, Ajá. ver un cantante, no sé por qué no me contó los detalles. Pero sé que se despertó y llamó a su pareja para decirle, mirá, soñé esto. Y su pareja le dice, no puede ser, yo estaba soñando lo mismo que vos, el mismo sueño. Y ellos en el sueño se decían eso, esto debe ser un sueño mío. No, si es un sueño, era un sueño mío, se decían ellos en el sueño. Y él se despierta en Guau. esa situación y cuando la llama a su pareja le dice, no, pero yo estaba soñando y estábamos diciéndonos lo mismo. No sé qué explicación tenga, pero les pasó y ahora me hiciste acordar con eso. Es que eso es, ahí nomás es un ejemplo claro de que no es un tema de imaginación. Exacto, Porque porque le mucha pasa a más de gente... una persona. Exacto, es imposible. Yo conozco una historia similar de dos hermanos, no recuerdo dónde fue que la escuché, pero que habían soñado de que sus padres fallecían en un accidente automovilístico y resulta que al otro día Les pasó. y los dos habían soñado lo mismo y eran hermanos gemelos, si no me equivoco. Que también no hay como Es otra que conexión. dicen que que tenemos la capacidad de tener esa conexión, no solo con hermanos gemelos, sino con las personas con quien conectamos de esa forma más íntima, a nivel más personal, ¿viste? Sí, Porque no es necesariamente con tu pareja, a veces tenés un amigo y sentís algo sí. y como que tenés ese instinto de protección y terminás soñando algo con esa persona y le tratás de decir o de ayudarlo porque dices, ay, no quiero que le pase nada, ¿no? Sí. He escuchado un montón de historias de ese tipo. Por alguna razón a lo largo de mi vida ya adulta, cuando entré a la universidad, me fui cruzando con personas que no hablábamos de este tipo de temas, éramos amigos que estudiábamos, que hacíamos cosas juntos, y allá en algún momento salió el tema y todos decían, ay, yo nunca le había podido contar esto a nadie, no puede ser que realmente hay más personas que le pasa lo mismo. Y es algo que por ahí no se habla porque en tu círculo más cercano contás y como que ya tenés una mala experiencia y decís, bueno, yo acá me cierro y esto no lo sigo contando. Total. Sí. Es que esa es la razón por la cual yo te invité a hacer este episodio. Porque me pasa en todos los ámbitos de mi vida y es la razón por la cual hago un podcast, de poder compartir para que la otra persona sienta que hay otros que también les pasa o sienten lo mismo. A mí me pasó durante el duelo y me pasó durante este tipo de experiencias donde yo sentía que solo a mí me pasaba. Que es muy egocéntrico, ¿no? Porque, ay, esto me pasa solo a mí, me duele solo a mí, yo Pero soy la que sufro. como otras personas no hablan del tema, si vos no lo Exactamente. ves, no sabés que existe. Exactamente. Y eso en especial con todo lo del duelo lo veía muy común. Era como que no lo hablemos porque si hablamos duele.
Entonces, si yo me juntaba con su familia, nadie hablaba del tema, al menos que yo lo tocara. Claro. Incluso hasta me pasó con mi suegra, de ella agradecerme por hablar del tema, porque claro, porque uno da por sentado de que vos si lo hablas vas a lastimar a la persona y no le querés hacer mal, entonces no lo hablas, pero en realidad es un miedo que es interno, que no es tanto por el otro. Porque uno a Claro. veces piensa que es por el otro, pero en realidad es por un tema de uno, que no Sí. quiere entrar en esa, que no se quiere sentir mal, que no se quiere sentir incómodo. Y viviendo desde ahí pasa eso, ¿viste? De que no se comparte, de que no se habla, entonces te da la sensación de que las cosas te pasan solo a vos. Fue por eso que yo justamente te mostré que yo quise crear Voces del Reflejo. Porque mis amigos, hablando con ellos me decían, pero vos contás las historias de una forma muy linda y nos haces entrar en confianza y contarte a vos también. Y en esa época yo estaba en la universidad y tenía como la intención de estudiar psicología también, en ese momento, porque como estaba solo estudiando la licenciatura en turismo, quería aprovechar y estudiar psicología y hacer las dos carreras juntas. Entonces, como estaba solo en eso, enfocada en estudiar 24/7, dije, bueno, acá entro, ¿no? Claro. Pero después me di cuenta que a veces a uno le puede gustar una carrera, pero no es necesariamente a lo que tenés que dedicarte, sino que también hay otras formas de enfocar lo que te gusta. Entonces estuve muchos años con esa idea trancada de, me animo, no me animo a contar esas experiencias, porque no me pasaron solo a mí, le pasaron a otras personas. Seguramente en el mundo hay muchísimas más personas que le hayan pasado lo mismo. Y empecé el canal, que recién está empezando. Voces del Pero Reflejo, ¿no? sí, Invitamos a la audiencia a que sigan ese canal. No muchas se van a gracias. arrepentir. Recién está empezando y vamos a ir agregándole nuevas cositas y si podemos algunos invitados también. Contá un poquito de qué se trata el podcast. El podcast se trata de personas que nos envían a ese mail Ajá. historias que les pasaron a ellos. Y ahí es un lugar para literal escuchar y no juzgar. O sea, Me encanta. a todas las historias que nos envían las leemos como nos las mandan. Y siempre si quieren proteger su identidad, no Se decimos cambian el los nombre nombres. y Ahí demás. va. Justamente el capítulo que vos viste, que yo Sí. te compartí, el primer episodio es la historia de Graciela. Sí. ¿Qué te pareció esa historia? Es la historia, la de la niña. Sí, que es niñera. A mí me pareció fuertísima. ¿Sí? Sí. Bueno, esa historia es la razón por la cual mi madre le daba tanto miedo a las cosas que yo le decía. Porque Graciela es mi mamá. ¿Vos sos la niña? No, mi madre es la niña. Y esa historia ella me contó de adulta. ¡Wow! O sea, por eso cuando yo le decía que veía sombras o que me pasaban ciertas cosas, ella siempre me decía que no hablara sobre el tema, porque cuando ella fue niña y le pasó eso en cierto momento, era un tabú gigante. Obviamente, a ella le pasó en los 70. ¿Entendés? Claro. Era otra mentalidad, otra forma de manejar las cosas, muy diferente. Y había un tabú gigante sobre el tema espiritual y esa familia con que le pasó era muy católica también, entonces Sí. ella le agarró temor. Y yo le decía, pero mamá, ¿por qué nunca me dijiste que vos eras igual que yo cuando eras niña? Y dice, pero no te voy a decir eso de chica que te iba a asustar el doble, me decía. Entonces por eso justamente ella, cuando yo era chica, le daba tanto miedo. Ahora entiendo por qué también actúo desde el miedo. Claro. ¡Qué increíble! Y eso no lo compartiste en el episodio, ¿no? Eso no lo compartí en el episodio porque más adelante, como te digo, Ajá. quiero traer invitados especiales y uno de esos invitados va a ser mi madre contando la historia. Incluso con ella tenemos la idea en algún momento hacer la campaña de encontrar la casa. Ay, eso estaría buenísimo. Si encontrás la casa, Sí. avísame que voy a hacer contenido con ustedes. Me encantaría encontrar la casa, lo dije en el video, sí. porque es una casa que posiblemente todavía exista. Hay muchas posibilidades de que exista porque esa familia como que cuidaba mucho ese lugar, le encantaba toda la forma del lugar y difícilmente la hayan vendido. Pero, como te digo, como era en Montevideo en los 70, es dificilísimo hoy en día encontrar en qué punto exacto está, Claro, ¿y en qué estado está? Porque capaz que la pero reformaron la toda. historia es muy fácil de saber. La familia si la ve y los amigos de la familia si la ven, la van a identificar enseguida porque casas que tengan habitaciones secretas en Montevideo, que la familia sea, que se dedique a ser zapatero, el padre de familia. Claro, es todo muy Es muy puntual. específico, sí. Y yo quise contar, abrir el primer
episodio del podcast, de esta nueva temporada, digamos, que le empecé a grabar con él, porque era muy personal. Claro. Y era la pieza que me faltaba a mí para entender también lo que mi madre, cómo había actuado conmigo cuando yo era niña. Sí, lo que vos Porque viviste. muchas veces los padres actúan desde el miedo Total. o desde el desconocimiento, ¿no? Pero sabes que no pienso que ella tenga una habilidad en específica o tenga una apertura diferente, porque en realidad lo que le pasó a ella le pasaba a toda la familia y a la gente que iba a la casa. O sea que vos decís que es algo que residía en la casa. Es que me parece que hay, como lo de tu libro, hay situaciones tan fuertes Ujú. que por más que vos no lo hayas vivido, no tengas una percepción abierta en ese sentido, inevitablemente lo vas a sentir porque es consecuencia de la energía o de lo que sea que hay en esa historia o en ese lugar. Porque en la historia el padre de familia en ningún momento creía en la situación. Sí. Sin embargo, las niñas, la niñera, la madre, todo el tiempo vivían con eso y convivían con eso. Y Sí. hasta que fue un momento en que él se da cuenta Sí. que no hay cómo negar que eso estaba pasando. Como te digo, vos lo ves como algo normal. Él vio un perro y lo vio como un perro normal, Claro. ¿viste? Entonces, estas situaciones y estas experiencias, la gente se le imagina como las películas. Y en las películas está muy fantaseado todo. No vas a ver algo así, una sombra o algo como algo, no sé, transparente o raro, o que te llegue el frío, no sé, yo nunca lo vi de esa forma. Lo ves como algo que está ahí, que es normal y que perfectamente podría estar. Y eso fue lo que a mí más me marcó y me di cuenta de que muchas veces estamos muy mistificados por las películas o por las series Sí. que vemos. Y quedamos con esas ideas formadas de que eso tendría que ser así. Exacto. Mucha gente ve cosas y piensa que fue algo natural que pasó y no, es una experiencia que le niega. A mi madre de adulta le pasó de que ella me retaba de que yo le golpeaba la puerta cada vez que se bañaba. Y yo le decía, pero mamá, yo estoy en la casa de mi amiga, no estoy acá. Y no me digas, Caro, me decía ella, no me digas eso. Si vos viniste, golpeaste la puerta y todavía me la abriste, vos me querés asustar, porque vos sabés que a mí me asustan esas cosas. No, mami, no fui yo. Y no fue hasta el día que yo estaba en clases y yo estaba muy lejos, demasiado lejos como para llegar a casa, que le pasó eso, que le golpearon, le abrieron la puerta y ella vio que yo pasé. Entonces se enojó, me iba a dar unos chancletazos. Y dice, yo ya te dije, Caro, que no me asustes. Caro, y vi la hora y dice, no, está en la escuela. Yo sé, ¿viste? Entonces son cosas que son de la vida real, digamos, que vos podés tocar, podés percibir, podés ver. En realidad tal vez no está ahí. Y uno no lo percibe. Yo siempre doy explicaciones racionales a todo, pero a veces pasa de que tenemos que darnos cuenta que no es así. Hay muchas cosas que no podemos explicar y que son ciertas, y por eso fue que yo quise crear ese lugar y ese espacio para darle una voz y un lugar a esas experiencias que muchas veces nosotros mismos las callamos y las guardamos. Pues sabes que a mí muy pocas veces en la vida me habrá pasado cosas así. Me pasaba más en la infancia, como te compartía, ¿no? Pero en la universidad, cuando entré, yo estudiaba mucho. Como yo venía de acá de Artigas y estaba en Salto estudiando, no tenía amigos. Lo único que hacía era dedicarme a estudiar lo máximo posible y hacer valer el esfuerzo que había hecho de estar ahí. Cuando empezamos a hacer trabajo en equipo y cosas, me tocó ir a la casa de un amigo y de repente, ponele que acá había un ventanal, un vidrio todo crespeadito, ¿no? Ajá. Que daba para otra habitación. Estábamos acá en el sofá, así, y yo de repente me asusté porque sentí que alguien había pasado ahí y era una persona muy, muy alta, demasiado alta. Entonces me asusté, ¿viste? Pero yo digo, no voy a decir nada, porque llego a decir algo, esta gente me va a correr. Picado, siempre reprimiendo todo. Esta gente me va a correr y voy a ser la conejita de que me van a estar pinchando en el grupo, ¿no? La conejita de India del grupo. Entonces yo me quedé callada y me acuerdo que uno de mis compañeros me dice, Caro, ¿estás bien? Sí. No. ¿Qué pasó, Caro? ¿Estás bien? Sí. No, estás muy blanca. Ahora te traigo agua. Entonces abre la puerta, que va por ese lugar a buscar agua. Cuando abre la puerta y pasa, yo veo de vuelta lo que sea que haya visto entrando al lugar donde estábamos. Y ahí si yo ya estaba blanca me puse peor.
empecé a temblar porque de grande nunca me había pasado eso. O sea, tenía esos recuerdos como reprimidos, como te dije, porque cuando uno es niño y te dicen que esto no, lo guardas en una cajita y ahí queda. Y yo me acuerdo que me trajeron agua y dice, ¿qué pasa? Yo, mira, yo no los quiero asustar. Decía, aparte estaba todo el medio grupo de la clase y yo como, acá me van a funar total. Yo, mira, pero me pasa que veo a una persona así, pero yo sé que no está porque es imposible que esté. Oye, la gente no desaparece, le digo, pero yo lo vi como si estuviera. Entonces le dije algunas cosas que, como te digo, hay cosas que son características, ¿no? Claro, describiste cómo era. Sí, entonces esta persona me lleva a otro lugar, me lleva al frente, me dice, eh, negra, me dice, me estás asustando, pero pasa esto y esto en mi familia, es una historia que pasó algo en relación a eso, me contó toda la historia que no la voy a decir porque no Perfecto. tengo la autorización, pero sí me acuerdo que me dijo que incluso la familia de él había visto lo mismo que yo había visto, porque como que esa persona no se había ido del todo, ¿no? Por toda la situación que experimentó. Entonces, cuando pasan situaciones como la de Bruno también, por eso yo te preguntaba si habías sentido, visto algo, porque es como que esa energía o eso por alguna razón está cerca de las personas que ama, ¿no? ¿Vos sentís que los lugares, hoy como me hablabas de la casa, ¿no? Sí, De la experiencia de tu madre, que los lugares tienen como energías, em, no sé si decirlo, encarceladas, trancadas, estancadas? Porque yo tuve la experiencia de mi adolescencia de vivir en una casa acá en Artigas, en 18 de julio. Éramos 7 personas viviendo ahí porque era mi familia entera. Después mi sí, hermana se fue a estudiar y quedamos 6, donde todos, incluyendo a mi padre, que era súper escéptico, sí. tuvimos experiencias paranormales. Cosas que se movían, sombras, ruidos, cosas que se daban vuelta, cosas que se Claro. rompían de la nada. O sea, pero todos, yo he tenido varias que incluso las compartía, Pero me acuerdo, entonces, con mis alumnos y con mis amigos, claro. pero que pasó en esa casa. Sé que existen estudios científicos que han abierto, por ejemplo, lugares que estuvieron cerrados mucho tiempo e incluso se escuchaban cosas que habían quedado en la piedra como guardados. No me acuerdo ahora cómo fue, pero yo siempre traté, como te digo, llevar esto muy al lado racional. Y existen ciertas vibraciones que al parecer en ciertos materiales quedan más guardadas que en otras. Es como un video, una cinta de video, lo mismo pero con casas, objetos, lugares. Ok. Por ejemplo, sé que las piedras, los lugares hechos de piedra o que tienen madera, tienen más posibilidades de guardar energía. Ah, qué No sé interesante. cómo funciona, pero sí he leído mucho sobre eso, que los lugares que tienen pisos muy antiguos de madera o que la casa tal vez sea muy antigua y ahí pudiera haber pasado algo muy fuerte, podría ser que sí. En esta casa, como te digo, que donde mi madre trabajaba de niña, después, cuando ella ya tenía 18, por una persona en común se enteró que en esa habitación secreta donde no tenía entrada, la abrieron y como que ahí habían cosas guardadas de la época de los esclavos, Wow. cadenas y no sé si llegaron a encontrar algún resto humano, pero sí sé que fue una historia muy conocida en Montevideo, por eso te digo que hay posibilidad de encontrar esa casa, porque fue una historia muy conocida en Montevideo, de que cuando se abrió esa habitación habían cosas muy antiguas, incluso, ¿cómo te puedo explicar? Armas de la época antigua, de las luchas y todo eso, que estaban como encapsuladas ahí en el tiempo y lo que la señora vivía era eso, escuchaba cadenas, veía sombras muy oscuras, entonces si vos lo vas relacionando, tenía una lógica de por qué estaban ahí, porque estaba literalmente encapsulado ahí esa Claro, energía y lo que pasó. Yo creo que tal vez las casas puedan, algunas tener la capacidad de albergar algo, también depende de las personas que vivan en ella claro. de las situaciones, porque hay casas que son más tranquilas, que te dan paz cuando entras. No sé vos, pero yo cuando entré acá la primera vez te dije que sentí mucha paz, Sí. mucha tranquilidad. Y hay casas que vos entras y como que ya te dan Sí, un chucho. me ha pasado, sí. Y creo que ese lugar también puede ser y la historia que tenga. Es un conjunto de factores tal vez. Caro, y como para ir
cerrando, ¿no? Porque siento que si no vamos a pasar 2-3 horas de podcast acá. Al comienzo del episodio hablé también sobre la intuición, Sí, que es algo que yo también lo experimenté y lo sigo experimentando y hoy por hoy logro identificar más, porque a mí lo que me pasaba era de que a veces yo intuía algo, ponele, les pongo un ejemplo muy claro que me pasó hace sí, un par de años atrás. Íbamos en auto con 4 amigas por el bypass, nos íbamos a ir como a un arroyo una tarde y todo re bien con la música alta, todo re lindo y de repente me viene algo que me hace mirar si todas teníamos cinto. No fue un pensamiento, no fue un claro. miedo, fue algo que me hizo mirar si todas teníamos cinto. Entonces miro, veo que la de adelante tienen cinto y veo que las de atrás no tenemos. Entonces, no, miento, veo que todas tienen cinto menos que yo no tengo, que yo estaba atrás. Entonces, en eso se me da por ponerme el cinto. Es algo que yo nunca hago, que incluso mis amigos me lo reclaman. Claro. Amiga, cuando estés manejando, ponete el cinto. Se me da por ponerme el cinto y en el momento en que hago el clac, mi amiga frena porque se nos atraviesan 3 caballos. Y no dije nada en el momento, ¿Te lo me guardaste? lo guardé. Pero después que fuimos, que estuvimos en el arroyo, bueno, a una de nuestras amigas le gusta tirar las cartas del tarot, entonces estábamos en eso y me salta ¿qué carta? Intuición. No puede ser. Entonces cuando me salta la carta intuición, digo, lo voy a compartir. Brisas, Claro. me pasó esto y me viene pasando esto. Y algo que yo siempre dudaba, que después lo escuché, no recuerdo de dónde, de cómo identificar cuándo es el pensamiento y cuándo es la intuición. Sí, Y la explicación que yo encontré, que a mí me sirvió un montón, es que cuando es el pensamiento, vos le vas a encontrar un montón de razones. claro, Tipo, mira, esto es mejor no hacerlo porque no debería. O mejor me pongo el cinto porque capaz que chocamos, porque capaz. claro. Como que la mente le va a encontrar un montón de razones y explicaciones. Sí, Y que la intuición no tiene explicación. Es como que si vos me preguntaste, ¿pero por qué te pusiste el cinto? No no sé. sé. Una persona cercana estaba cursando un embarazo y a mí como que me daba mucha ternura, ¿viste? Soy muy tierna con esos temas. Las embarazadas en general me dan mucha ternura. Y yo tenía como un nudo en la garganta, ¿viste? Una sensación Ujú. extraña. Yo le preguntaba, ¿y fuiste a control? Sí, sí, fui a control. Está todo bien. Ah, ¿cuándo fuiste a control? No, hace un mes fui a control. Ay, ¿cuándo tenés el próximo? Ah, falta todavía. ¿No te parece que podrías ir a control de vuelta por las dudas? ¿Viste? Es que uno no sabe cómo abordar esos temas a veces. ¿Y qué sentías vos? Un nudo en la garganta. Eso, bien. Nada Se te más, es reflejaba como, como eso. sí, entonces como cada vez que yo veía a esa persona la saludaba, la abrazaba y entonces esa persona fue a control y algo no estaba bien con el bebé. Pero no es que no estaba bien de ahora que no estaba bien con el bebé. Venía desde hace meses atrás y en el control anterior nadie se había dado cuenta. Entonces, esa situación de que yo le dije que le insistí tanto, porque cuando me pasan esas cosas a veces soy muy insistente, las pocas veces que me pasa, que esa persona al ir, él le salvó de algo peor, digamos. Porque sí, se podía haber agarrado una infección, un montón de problemas de no haber ido a esa consulta de emergencia, porque en realidad no había nada para por qué ir a esa consulta. A no ser la insistencia de una tía que estaba, anda a ver si está todo bien con el bebé, ¿no? Entonces, ahí es como yo te digo, que me queda esa de, uno puede o no puede hacer algo al respecto de lo que va a pasar o no. Es nuestra, ¿cómo te puedo decir? Es nuestra obligación al tener ese sentimiento o no decir algo al respecto. ¿Vos qué opinás? Yo pienso que si tenés o si tenemos la capacidad de sentirlo, capaz que es para hacer algo con eso. Aunque te pueda costar relaciones, Y que lo que pasa que las relaciones viene mucho del apego y del ego también. tal Si uno cual. logra desprenderse de eso y saber que por ahí lo que vos vas a hacer es por un bien mayor, independientemente de si ese vínculo se rompe o no, Claro, creo que sí. Pero te lo estoy diciendo desde la ignorancia, porque realmente no sé si hay que hacer algo.
porque también siento Es que que eso todo no pasa porque tiene que es pasar. una opinión muy personal. Por eso te pregunto desde Total, tu es, perspectiva personal. es muy personal. Es más, me ha pasado de a veces de tener sueños rarísimos. No sé, hace un tiempo tuve con mi sobrina y no me aguanté. Lo llamé a mi hermano y le dije, ¿está todo bien con mi sobrina? Porque sí, está todo bien, joya. Te quedaste Entonces me tranquila. pasa, pero también me ha pasado, por ejemplo, una vez también tuve un sueño súper feo con una de mis mejores amigas y se me da por escribirle, che, amiga, ¿estás bien? Porque siento algo raro. No, me dice, ¿te puedo llamar? Ya, es con razón, dale. Eso es lo que yo te decía hace unos minutos atrás, de que a veces uno está tan conectado con alguien que tiene ese sentido de protección con la persona. A mí, las pocas veces que me ha pasado, no me ha pasado con personas extrañas, digamos, o lejanas, sino con personas a las que quiero mucho y que si fuera por mí, las pondría en una cajita de cristal para protegerlas, Sí, ¿viste? y me pasa mucho eso también, ¿sabes? De sentir esa sensación de querer proteger o de cuidar, incluso por ahí con personas que no quieren que Claro. las cuides o que estés pendiente. Y ahí creo que entra también todo esto del ego que te digo, ¿no? Sí. Pero yo no sé tampoco si ese tipo de conexiones eh, son de ahora, vienen de antes, porque hay cosas que yo siento que van más allá del ego, que yo pienso, bueno, esta persona a la que yo quiero, ¿no? Y siempre pongo ejemplos de mis amigos, que son como personas que yo siempre digo que depende, mi felicidad depende mucho de, de que esas personas estén bien, y soy consciente del apego que tengo, pero pienso de que si esas personas no estuvieran en mi vida, mi amor por ellas va a seguir igual. Y Claro. mi sensación, ese sentimiento de protección va a seguir igual. Y Ah, eso es lo que me hace cuestionar. Digo, ¿será que esto viene de otro tiempo, de otras vidas, de algo? Porque si yo logro sacar mi apego y el ego, yo sigo amando igual. A mí me pasa mucho de que yo le digo siempre a mis amigos, perdónenme por ser una amiga ausente, porque yo estoy mucho en mi trabajo, en las cosas que tengo que hacer, en mis obligaciones. Soy una persona extremadamente racional, pero si le pasa algo a cualquiera de mis amigos, soy capaz de soltar todo, ir por ellos a lo que necesiten, ¿no? Siempre Sí, les digo eso. A veces tengo amigos que no lo veo en 2, 3 años y luego nos vemos y es como si el tiempo no hubiera pasado y ellos sí, saben que si necesitan cualquier cosa pueden contar conmigo a cualquier hora y yo también sé que puedo contar con ellos y uno tiene ese cuidado y esa conexión que no puede explicar. total. Porque hay muchas personas que dicen que los amigos uno tiene que cuidar las amistades y que tenés que estar presente. Pero yo te puedo decir que tengo amigos que están muy lejos. De todos mis amigos tengo la bendición de que les va muy bien y son extremadamente lejos. Y cada tanto nos hablamos 2, 3 años y estamos ahí el uno para el otro como si no hubiera pasado el tiempo. Y esa conexión sigue existiendo por más que no haya contacto todos los días, digamos. Sí, me identifico mucho con lo que decís, porque me pasa igual. Y que por suerte mis amigos también me conocen. Y también los conozco a ellos, entonces como que Sí, no hay ese reproche ay, quiero saber todo el tiempo, a ver cómo estás, dónde estás, qué haces. tal Y creo cual. que eso yo lo uso como ejemplo porque siento que es más difícil, ¿no? Llevarlo a la práctica, pero se debería relacionarse de la misma manera con relaciones de pareja. Yo creo que muchas veces uno en la relación de pareja tiende como más al control y al que la presencia tiene que ser constante y total, y no estoy del todo de acuerdo que tenga que ser así. Es como Claro. que a esta altura de mi vida estoy como eh, desarmando un poco, Desestructurando esas ideas. desestructurando esas ideas y los conceptos que yo tenía de vínculos en general, incluyendo mis amistades, y del amor romántico, que Sí. venía con una cosa de Disney muy sólida. Es que es impresionante cómo esas cosas nos marcan las películas que vimos en la infancia, las Sí, relaciones que estuvimos a nuestro alrededor, los conceptos de pareja que tuvimos a nuestro alrededor cuando éramos niños, los llevamos muchas veces a nuestra vida adulta, sí. total. Y bueno, Caro, no sé si querés dejar algún otro mensaje antes de finalizar. Yo, personalmente, quiero agradecerte por esto porque creo que gracias a vos me animé como a abordar a esta El tema, temática que la venía como evitando. No sé si evitando, pero venía como con miedito. claro. Y tenerte a vos a mí me facilitó un montón, me ayudó un montón, así que yo recontra contenta. Ojalá a la audiencia le pase lo mismo. Esperamos que les sirva, que les tenga algo de cariño a todo lo que hablamos. Espero que les pueda ayudar de alguna forma también, porque pienso que entender lo que nos pasa nos ayuda a poder manejarlo de una forma diferente, a resignificar, que fue algo que nos pasó cuando hablamos por primera vez, que Sí, resignificamos muchas cosas sí. que nos pasaron. Y si, no sé, quieren tener algún lugar donde contar, si quieren enviarme a mi mail, yo
¿Cómo es tu Cuenta mail? la historia. vocesdelreflejo@gmail.com. Voces del reflejo, del o de reflejo. Del Del reflejo. vocesdelreflejo@gmail.com. Pueden enviar sus historias personales directamente al canal de Caro y con su permiso lo puede compartir en su propio podcast. Muchas gracias a todos ustedes que nos escuchan y como siempre digo cuando salgo en algún video los leemos en los comentarios porque nos encanta siempre saber la opinión de ustedes y si tuvieron algo parecido también es Sí, lindo poder compartirlo y saber que hay un lugar para eso. total, nos encantaría leerlos. Así que bueno, gracias a todos, nos vemos en el próximo episodio y gracias, Caro. Chau, chau.